Y bienvenidos todos un sábado más al Cineforum La Claqueta. Hoy es una sesión muy especial por varios motivos. Primero porque es el último del ciclo de críticos y programadores Estado Crítico. En segundo lugar porque está aquí un gran amigo como Julius Richard, que bueno, me pregunta siempre Carlos, ¿cómo es que conozco a toda la gente que viene aquí? Y la verdad es que es de muchas fuentes. Mucho porque voy a sitios como el Loré, la Cineteca, todo tipo de cines que me encanta el cine, sobre todo si están los directores, creadores, guionistas, pues mejor. Y bueno, otros casos son muy raros. Por ejemplo, uno ha sido el padre de un alumno mío de primaria, que de casualidad resulta que era un sonidista muy famoso. Otro como uno que estuvo hace poco, Carlos Escolano, pues un amigo del curso de cine de Valladolid. Otra gente que te encuentras un poco por casualidad. Miguel Lavalle, porque lo conocí a través de Andrés Duque, que había venido al primer aniversario de La Claqueta. Y bueno, a él lo conozco por nada relacionado con el cine, simplemente porque era amigo de una amiga y hablando pues descubrimos que teníamos muchas cosas en común, que conocíamos a muchos profesores de cine, críticos y expertos en cine que nos habían dado clases a los dos y ya enseguida encajamos. Él fue además el primer invitado a venir a La Claqueta, en la segunda sesión de La Claqueta. La primera era yo solo y vinieron dos personas. La segunda vino él y se petó, así que dije, no, hay que traer invitados. A partir de ahora que venga siempre invitado. En esa ocasión estaba como en su traje de cineasta, hoy lo tenemos en su traje de crítico porque ha escrito en varias revistas y ha escrito un libro de crítica que os lo recomiendo. Lo tenemos, además está aquí el editor, Miguel de la Quintana, que lo vende al módico precio de 15 euros, por ser vosotros, sí. Precio amigo. Lo tenéis ahí en la entrada. Y nada, pues eso, es genial, ¿no? Como que todo encajaba, ¿no? Tenía que ser Julius. Y nada, el libro lo he leído, doy fe de que está muy bien. Y ya pues ha escrito otra novela también, que también lo publicó Amargor Ediciones, no sé si esa la tienes. Aquí no, pero bueno, la podéis pedir, la podéis encargar. Y nada, pues los contactos llegan de todos lados. Entonces hoy aquí lo tenemos en su traje de crítico, pero bueno, también nos va a poner alguno de sus películas que hace como realizador, o sea que 2 en 1, genial. Y nada, pues sin más, cosas un poco de funcionamiento interno para los nuevos, poner vuestro nombre y dirección de email a la entrada, con letra clarita por favor, así os llegan nuestras actividades. Que comentaros que los viernes tenemos, este viernes va a ser la última sesión del ciclo de Edgar Allan Poe, con versiones de Corman, que lo presento yo, y el siguiente viernes nuestro querido Carlos Gil va a poner unos cortos que hizo sobre juguetes, que vamos, os van a encantar, sois todos bienvenidos. Y no sé si se me olvida algo, que claro, como esta es la última sesión del ciclo de críticos, el sábado que viene no hay. A última hora ha cancelado, iba a venir Ramón Lluís Bande, pero ha cancelado, así que ya, ni tampoco hay mañana, que iba a haber, ha cancelado los dos, así que ya nos vemos el siguiente sábado. O sea, no el sábado que viene, sino en 2 sábados. Y nada, pues sin más, os dejo con Julius Richard, un aplauso para él. Antes de nada, muchísimas gracias Jesús, la verdad es que estaba recordando lo que has dicho. Voy a empezar por negar parte de las cosas que has dicho Jesús. O sea, vamos a trabajar aquí, como diría William Craig, en oposiciones verdadera amistad, ¿no? Voy a partir de la base de negar el hecho de que yo sea crítico. Diré que yo no soy crítico, nunca lo he sido en realidad. O sea, he sido una dimensión graciana, si queréis, ¿no? He sido el criticón, el ver, oír y reventar, sí que he hecho eso como cinéfilo. Pero nunca me he considerado crítico, aunque en este libro que sí que Jesús me invitó a presentar, y el momento que vamos a hacer a ratos va a jugar a ser una presentación de un libro, pero va a ser más cosas, a mí me lo tengo preparado. Sí que recoge textos, que así los llamé yo ensayos cinemáticos, pero propiamente no son críticas, aunque luego miraremos el índice, sí que tiene algo de eso. Pero bueno, voy a empezar llevando un guión porque os voy a ser sinceros, he hecho un guión para no decir todo lo que quería decir, no decir otras cosas, porque si no me pierdo. Y también por el momento en el que me encuentro. Entonces voy a seguir un guión y voy a seguirlo como a rajatabla, ¿no? Dejando puntos por puntos, quizá que un poco fragmentario, no voy a improvisar, pero creo que es más interesante. El guión lo he hecho en el autobús según venía, porque yo he salido de Santander a las 8 de la mañana, entonces algo que he improvisado
en este momento. En el punto 0 dice, decir que he hecho un guión. Con lo que empiezo diciendo es que he hecho un guión, que lo tengo delante y que voy a leerlo punto por punto hasta el punto 22. ¿no? Os diré que va a estar dividido en dos partes. La primera parte voy a hablar un poquito más rápido que la segunda, por necesidades de este guión precisamente. Y en realidad no voy a hablar de la crítica en sí, aunque voy a intentar delimitar algunos de los conceptos que utilizamos para describir este encuentro. Algo así como tonteoría cinemática, creo que hablamos, ¿no? O crítica requete moderna. Vamos a ver qué quieren decir estas nociones como, en sí más, teoría, crítica moderna o requete moderna, pero no voy a hacer un ejercicio sobre qué es la crítica cinematográfica o cuál es mi trabajo como crítico. Si acaso sí que voy a hacer un ejercicio bastante narcisista de contaros mi vida o mi película, y en ese sentido, cómo jugué yo a, no tanto a ser crítico como a escribir en algunos lugares donde se decía que era crítica cinematográfica. Entonces, siguiendo el guión, ya en el punto 1, os quería contar sobre todo cómo estaba, para que pudierais saber desde qué punto os hablo, ¿no? En el sentido del viaje que he traído, lo enfermo que me encuentro y cansado. Estoy además dentro de un proceso de oposiciones, formándome para profesor de secundaria de filosofía, lo cual ha producido que no haya podido preparar mucho esta preparación y haya hecho un guión, digamos, subrepticio en el autobús. Entonces, en ese sentido, pues que de alguna forma me perdonéis el hecho de que no voy a ser muy sistemático, sino bastante fragmentario, ¿no? Y voy a ir punto por punto. Entonces, el segundo punto era darle gracias a Jesús, que como he dicho antes, e insistir en eso, en que yo no soy crítico y por lo tanto voy a hablar desde otro lugar. Veremos cuál es ese lugar, si queréis luego al final acordamos si he estado hablando de cine, si he estado hablando de crítica, si solo he estado hablando de mi ombligo o si estamos hablando de alguna cosa que puede ser interesante para vosotros o no. Veremos después. Entonces, el 4 punto ya, quería decir eso, sobre todo en primera persona. Os voy a hablar en primera persona y os voy a contar una historia realmente bastante larga, en dos partes, que es mi vida en relación con el cine desde el 2001 al 2018. O sea, vamos a hacer aquí cosa de 1 hora y media, un par de horas, un viaje de 17 años, que va a incluir también dos películas. Porque eso sí, yo como crítico igual no me defino, aunque dejaría que Jesús me defina como tal cosa. El hecho de cómo le definen a cada cual estaréis de acuerdo en que no es uno quien lo dice, sino es el prójimo, ¿no? Igual que el nombre, yo en realidad no me llamo Julius, os puedo decir que me llamo Julio, así es como me llama mi madre y la Policía Nacional, pero Julius es otro nombre que me han dado a lo largo del tiempo, la comunidad, es decir, yo no elegí llamarme Julius. Idénticamente yo no elijo que Jesús diga que soy crítico, o que el otro día algunos compañeros de oposiciones que eran profesores de filosofía dijeran, ah, pero tú eres filósofo. Entonces yo dije, vale, ¿tú qué eres? Y me dijeron, no, yo soy maestrillo. Entonces, cada uno se identifica como quiere, como veis. Entonces yo puedo ser crítico, puedo ser filósofo, puedo ser escritor, puedo ser cineasta. En el fondo puedo ser en ese sentido lo que queráis. Pero eso, gracias a Jesús, insistir en que no soy crítico, pero como tal vamos a seguir hablando. Entonces, en ese sentido, ya en el punto 3, diré que la invitación que me había hecho Jesús era, por un lado, hablar de la crítica y por otro lado, hacer la presentación del libro. Entonces, en ese sentido, sí que voy a ajustarme al principio a lo que había quedado con Jesús, por lo tanto, hablar de este libro que tenéis ahí, algunos ejemplares que ha traído Miguel, que se llama La Requete Modernidad, y es un libro que recoge artículos o ensayos o textos, si queréis ya os digo, entre el 2010 y el 2015. Época en la que yo sí que estuve ocupando ese rol o ese lugar de crítico. ¿Qué hace un crítico? Pues escribe en algunas revistas que se supone que son de crítica cinematográfica. Yo publicaba pues en Transit, publicaba algún texto en Lumière, publicaba algún texto en Hambre, en Argentina, pues en distintas publicaciones. En Miradas de Cine, recuerdo también al comienzo. Porque yo me formé por aquel entonces en la Casa del Cine, una escuela de cine que había montado Villa Mediana, la gente de Callers, Manu Yáñez, Eulalia, estaba por ahí todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que como que había un momento en el que yo iba a festivales de cine, veía películas actuales, escribía sobre las películas que están ocurriendo, o sea, lo que se supone que es la crítica cinematográfica es el lugar, si queréis, más periodístico o más de la actualidad, ¿no? Pero es un lugar en el que yo no me encontré cómodo y realmente a los pocos años abandoné. Se podría incluso decir con cierta petulancia que yo entré en la comunidad crítica, pues como hacían los primeros cineastas de la Nouvelle Vague, ¿no? Por mencionar a Godard, a Rivette o a Truffaut, para construir una comunidad en la que luego las películas pudieran ser recibidas. Es decir, sin ánimo, ya te digo, de narcisismo, que esa quizá era mi voluntad y fue una voluntad absolutamente fallida. Que duda cabe, que mis películas no llegaron a ningún sitio. Pero bueno, eso ya os lo contaré más adelante. Siguiendo ya en el punto 5, os diré que yo al cine, está esta frase como mítica, ¿no? De que dice John Ford en el documental, ¿con quién era el documental? No me acuerdo, con las reglas, ¿no? Bueno, Ford dice aquello de que él llegó al cine en tren, ¿no? Cuando le pregunta, ¿cómo llegó usted al cine? Siempre dice, yo llegué en tren, ¿no?
Yo realmente no sé cómo llegué, pero sé que llegué muy tarde, ¿no? Para mí la cinefilia o el gusto por las películas no es algo que estudié en la adolescencia, no es algo que estudié en mi formación iniciática, y es algo que estudió, como marcaba aquí, es la historia que os voy a contar a partir del 2001, cuando yo salgo de Santander, ¿no? Yo soy del 83, entonces en el 2001 tengo 18 años, me voy a Bilbao a estudiar periodismo, una carrera que realmente no acabé. Ese año me dediqué a tomar anfetamina en cantidades industriales y a empezar a ver muchas películas, es verdad, con lo que mi cinefilia empezaría en el 2001. Ese año también me compré una cámara de vídeo y empecé a filmar. Del 2001 al 2007 tampoco había mucho que contar, sobre todo en términos críticos. Yo por esos años empecé a estudiar filosofía el año siguiente en Barcelona y ya corría pareja de alguna forma mi pasión, si queréis, cinematográfica al albur de la pasión filosófica, ¿no? Lo que sí que hay un punto importante que he marcado aquí, y ya que estoy en Madrid para mí es muy importante antes de pasar al punto 6, que es que en el 2007 yo pierdo todo el material que había filmado entre el 2001 y el 2007. En la estación de Príncipe Pío, además me acuerdo perfectamente aquí en Madrid, yo venía de un viaje de Girona con la que era por aquel entonces mi pareja, y ignoro en qué momento del viaje, si en el autobús, en la propia estación, me desapareció una mochila con la cámara que por aquel entonces tenía y con un sinfín de cintas que había filmado hasta entonces, ¿no? Para mí ese es un momento inicial porque es una especie de recomposición, volver a empezar de cero, ¿no? El perder todo el material que había captado. Y ese sería el punto de encuentro, el 2008, si queréis ya, en el que después voy a seguir a continuación contando lo que es mi periplo ya cinematográfico. Pero ahora ya en el punto 6, y ahora haciendo mención, sí, al libro que estamos presentando, de Arte de Modernidad, donde os puedo enseñar, aparezco yo aquí en una foto absolutamente ridícula, abrazando la tristeza de la película de Pixar, con la Madonna de Edvard Munch de fondo, en una foto que considero prístinamente requete moderna. Luego, si queréis, vemos a ver qué puede querer decir este concepto. Pero me voy a animar y os voy a leer la biografía con algunos añadidos, ¿no? Este texto se publicó en el 2016, luego llegaremos al 2016 en esta cronología, pero ahora estamos en el 2018, ya han pasado 2 años. 2 años en los que yo no he publicado ningún texto sobre cine, insistiendo en este mi abandono, si queréis, de la crítica, por decirlo de alguna forma. Os leo. Julius Richard Tamayo, nacido en Tierra Verde en 1983, dirección Filosofía, máster en Teoría y Crítica Cinematográfica, es hecha para la crítica, máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, imparte clases en el IES como profesor de Filosofía. Esto no es cierto, como os decía, me estoy formando en las oposiciones para quizá empezar el año que viene. Ha sido librero en la FNAC, aquí en Preciados, es cierto. Como crítico cinematográfico, aquí se le conocía esa labor, ha escrito para publicaciones como Transit, Mirada de Cines, Lumière, La Furia Humana o Hambre, y participado como crítico y jurado en festivales como los de Bla 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 Bla. Es programador de cine experimental en la Filmoteca de Cantabria, con una cosa que se llama Cine Infinito, que no sé si os suena, os insto a seguir si no conocéis. Tiene publicado el libro Elementos Enviados, que era la novela a la que se refería Jesús antes, que luego quizá haga alguna referencia. Y luego dice, en publicación el DVD 11 unos, esto es totalmente falso, que recopila las cápsulas quinopoéticas, luego veremos una de ellas, por cierto, os adelanto, que son un grupo de películas que hago para la editorial con la que publico los libros, pero luego si queréis os hablo más de ello. Dice, tiene en preparación el poemario El libro de las alucinaciones y el ensayo video Mediora para una teoría de la alucinación, que serán publicados a finales del 2016 o principios del 2017. Estamos en 2018, esto no ocurrió, este párrafo era una especie de amenaza a mi editor a ver si le convencía para editar el libro cuanto antes mejor, ¿no? Este libro hay que decir que está hecho, está en camino, al final ha juntado tanto el poemario como el ensayo, se llama El libro de las alucinaciones y seguramente vea luz pues, a lo largo de este año, yo creo. Pero luego, insisto, os contaré un poquito más de ese libro o del película. Dice también, participa en una banda de doom mistérico norteño llamada Locus, cuyo primer álbum Sol ha sido publicado en febrero del 2016. Habría que añadir que publicamos el segundo disco también en verano del 2016, que se llamaba Luna, y vamos a publicar el tercero. De hecho, tocamos hace un mes aquí en el Círculo de Bellas Artes, dentro del contexto del Pantalla Fantasma, que es un festival que han realizado aquí. Y aparte de decir que a día de hoy participo en 2 proyectos musicales, aparte de Locus, uno se llama Plaga Bunker y otro se llama Julio, o Julicero, como mi propio nombre, pero bueno, eso no, tampoco viene muy al caso. Dice, su obra cinematográfica ha sido exhibida en festivales, centros de arte y filmotecas de Santander, Bilbao, Madrid, Coruña, Gijón, León, Granada y otros lugares como Colonia, bla, 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 bla. Dice, abarca más de 60 títulos cuya filmografía podría ser. Ofrece una filmografía que es la verdad bastante complicado de componer, y he de decir, agradecer a Rubén García López, a quien yo creo que tú conoces, que hace unos meses él compuso una filmografía de Julius Richard que hasta el día de hoy llega a 88 títulos. Entonces, eso como pues para alimentar
digamos, el currículo base que podría decir ese libro que tengo. Y de nuevo alejándome de la crítica, o sea, ese libro sí que dice que yo durante unos años hice labores de crítico y como tal en el índice sí que el primero de los capítulos lleva el subtítulo, si queréis, el primero se llama Tópicas y el segundo se llama Crípticas, con lo que sí que en algún momento jugué en ese espacio. Y sí que escribía pues, sobre algunas películas concretas que ahora tampoco voy a señalar. Bueno, leída esa pequeña biografía, ahora sí que quería ir metiéndonos más en materia, como trabajar, y aunque sea de forma como muy subrepticia, algunos de los conceptos que se habían puesto en el título y que entiendo que podían entrar en relación, no sé lo que, evidentemente lo que Lorenzo, Eduardo, Carlos o Miguel han tratado, porque no he estado aquí las demás semanas ni tampoco he visto las reuniones. Entonces no sé si es pertinente o no, si funciona a nivel de la resonancia o lo que voy a decir tiene algún sentido o no dentro de este ciclo, o si lo que estoy haciendo es mirar fuera del tiesto. Pero me voy a animar a dar como algunas visiones respecto a lo que podría ser la teoría, a lo que podría ser la crítica y a lo que podría ser, por lo tanto, citando a Adorno, una teoría crítica, saliéndonos ya dentro de lo que es el trabajo cinematográfico en sí, que es el trabajo teórico en sí, que es el trabajo crítico, ¿no? Más allá de escribir sobre películas que están en el cine ahora para que la gente vaya a verlas, ¿no? Esta dimensión publicitaria de la crítica, que entiendo que estaremos todos de acuerdo en que no se parece mucho a un trabajo teórico, se parece más a un trabajo, no sé, de publicidad propiamente. Entonces, si fuéramos al inicio, yo simplemente voy a dar como unos apuntes, y además va a estar marcado en base a oposiciones. La noción de teoría, no sé si conocéis que teoría viene del griego theorein y simplemente designa el acto contemplativo, el acto de mirar, es decir, propiamente desde los inicios de la filosofía, y esto es como puro platonismo, la actividad teórica no es una actividad en sí, no designa ni la escritura, ni designa la actuación, ni designa el pensamiento siquiera, designa un trabajo, si queréis, previo, ¿no? Por lo tanto, antes de ser críticos habría que ser teóricos. Uno diría, es como justamente al revés, ¿no? Primero hay que ver películas para luego empezar como a valorarlas, a ponerlas en materia. Esto es para hacer una teoría, si queréis, crítica, pero en realidad justamente el ciclo sería al revés. Habría que aprender a ver para empezar a poder hablar. Es decir, que esto es, casi nos podríamos ceñir a lo que Aristóteles decía en la poética de cómo el pensamiento empieza primero en imágenes, que es incluso una genética infantil de cómo empieza el pensamiento, y luego después va a empezar a poder hablar. Incluso esta especie de historia falsa la repite el cine, ¿no? Hay una cita que yo quería decir después, pero voy a decir ahora, que Godard dice aquello de el cine se inventó para pensar, pero eso se olvidó demasiado pronto. ¿Por qué se olvidó demasiado pronto? Porque empezó a hablar. Es decir, el problema con el cine, no voy a insistir mucho en ello, pero es el teatro. Es decir, el gran problema que tiene el cine para poder desarrollar sus potencias claramente es el teatro, desde mi punto de vista. No voy a generar controversias ni polémicas. Y yo, de hecho, ahora que voy a seguir avanzando, no voy a intentar ofrecer una teoría, sino voy a ofrecer simplemente algunos elementos de selección, de lo que puede o no puede ser el cine. Entonces, en ese sentido, la teoría, decimos, sería simplemente, como decía Platón en el libro Seti de la República, el acto contemplativo de dirigirse a la idea, de dirigirse de alguna forma a la verdad, al bien, la belleza, si queréis. Desde luego, no las películas. Y en ese sentido, teoría crítica, ¿qué querría decir crítica? Frente a la idea que podríamos estar manejando de qué es un crítico, aquella persona que juzga, aquella persona que ve algo y da una opinión, y aquí sería muy importante esta diferencia platónica entre lo que es la opinión y lo que es el conocimiento, ¿no? ¿Qué es un crítico? Alguien que opina sobre las películas, alguien que sabe lo que dice, como decía Truffaut, todo el mundo tiene dos oficios, ¿no? El suyo y el de la crítica de cine, seguro que lo han citado esto en el ciclo en algún momento. Esto es muy cierto, todo el mundo tiene la legitimidad para decir esta película es una mierda, si he ido a ver la última de Bayona, aunque te gusten los dinosaurios, que es lo que puedes llegar a decir. Entonces, crítica, hay que decir la noción crítica, ahí entre las publicaciones cinematográficas o ahí en las publicaciones artísticas. Voy a hacer simplemente una reflexión como muy sencilla, pero que para mí me sirve. Es decir, crítica, si nos ponemos en el sentido casi estricto filosófico y nos remitimos, y es aquí donde me voy a remitir a la obra de Immanuel Kant, ¿no? Aquella persona que escribió las tres críticas, la razón pura, la crítica del juicio y la crítica de la razón práctica. La noción de la crítica o el trabajo crítico simplemente designa en establecer los límites de un conocimiento. No significa invertir opiniones o en decir lo que le está pasando a uno por la cabeza o en, sobre todo, ocupar el sujeto supuesto saber, ¿no? Que muchas veces los críticos llegan a ocupar, como si de alguna forma ellos pudieran tener una especie de conocimiento privado de la película, cuando en realidad no es así. Mientras que la noción de crítica simplemente es ponerse uno mismo los límites. Y en realidad, si uno hiciera una limitación crítica efectiva,
lo que haría nunca sería opinar sobre las películas, sino lo que haría sería pensar las películas. Seguramente esto no produciría un pensamiento verbal, ¿no? Seguramente produciría una visión. En principio porque películas como Jurassic World, por citar de nuevo algunas, no dan mucho que pensar, ¿no? Evidentemente. Y no nos engañemos, la mayor parte de las películas son Jurassic World. Es decir, no es difícil ver eso. Entonces, en ese sentido, frente a una especie yo lo que haya puesto aquí es que crítica más teoría o teoría más crítica, al final nos daría una especie de teoría crítica más que la teoría crítica a la que Adorno señalaba, ¿no? Y que es desde mi punto de vista lo que normalmente, y así puedo hablar subjetivamente, yo cuando, algo que ya no hago, cuando leo crítica cinematográfica, que no teoría cinematográfica, esa es la sensación que me da, ¿no? Lo que estaba leyendo era opiniones sobre un objeto tan teórico como era el teatro en el cine, ¿no? Es decir, una especie de cosa infantil o regresiva, si queréis, desde ese punto. De cosa no superada, el hecho de que el teatro estuviera tan implantado en el cine y eso no pudiera salirse de ahí. Bueno, ya en el punto 8, pasando de la noción de crítica y teoría, quería dar como unas nociones respecto al tema de la modernidad, o el tema de la requete modernidad. ¿Qué puede querer decir requete modernidad? ¿Qué se quiere decir con esta palabra de requete modernidad? Que no sé a vosotros qué os da que pensar, si realmente lo que se señalaría con requete es una especie de apuesta moderna o de negación de la modernidad. Yo simplemente quería plantear aquí como unas oposiciones. De nuevo, yo no voy a decir cuáles son las buenas, ni voy a decir dónde me posiciono respecto a qué itinerarios podría haber en la modernidad y también para la cinematográfica, ¿no? De hecho, aquí ocurre como una especie de asincronía, ¿no?, entre lo que sería la modernidad como noción capital, o si queréis como histórica, ¿no?, que sería la edad moderna, el origen de la historia, y la analogía con el cine, ¿no?, que es el cine moderno. ¿Cuál es el descartes del cine, ¿no? Cuando Rivetta habla de que todos tenemos que pasar bajo pena de extinción por viaggio in Italia, ¿no? Pues viaggio in Italia sería como un discurso del método, si queréis, ¿no?, del cine en ese caso. Yo lo que voy a plantear son varias oposiciones, ¿no?, respecto de qué puede hacerse con la modernidad. Uno puede ir de moderno, uno puede ser absolutamente moderno, como decía Rimbaud, o uno puede negar que exista algo así de la modernidad, como decía Bruno Latour, ¿no?, negando la mayor. La modernidad no ha tenido lugar, por lo tanto, algo así como la posmodernidad o la modernidad no existe. No existe tal cosa como el proyecto de la modernidad, o si queréis verlo así, es un falso debate, ¿no?, el que se establecería en torno a la posmodernidad. Y en ese sentido, para mí era como muy, y aquí lo tenía de nuevo, una oposición entre Rosenbaum, ¿no?, aquel que escribió este libro de mutaciones del cine contemporáneo, creo que se llamó, que fue como un libro capital para cierta posmodernidad crítica, epistolar, si queréis, o basada en cierta subjetividad. Mutaciones, ¿no?, en ese sentido la mutación, y yo lo quería poner respecto a otra forma de cine que establece el cine como una máquina de metamorfosis, sería más la visión de, si queréis, de Deleuze, o la visión de nuevo de Godard, ¿no?, del cine frente. Y eso sí que propondría una modernidad cinematográfica, es decir, los textos de Deleuze como una forma de acercarse al cine, sí, moderna en este caso. También me ha parecido una posición interesante, que no sé si se repite en la modernidad o no, eso quedaría para vosotros en observarlo, que es la que Bresson establecía entre el cine y el cinematógrafo, ¿no? ¿Cómo podríamos de nuevo retrotraer a la actualidad esta posición cine-cinematógrafo? Yo, como vais a ver más adelante en un texto que voy a leer, suelo establecer esta posición entre cine versus películas. Y ciertamente lo que parece ahí grabarse desde mi punto de vista es algo así como el cine como energía y las películas como objetos que se reducen, ¿no? Como si hubiera una reducción de lo que es el cine a las películas. Para mí no son la misma cosa, es decir, hay una confusión entre lo que puede ser el cine y las películas. Vale, ya en el punto 9, y siguiendo con esta idea fragmentaria, quería daros, en relación de hecho a la cita de Godard que había mencionado antes, ¿no?, de aquella del cine se inventó para pensar, pero se olvidó demasiado pronto y empezó a ser locuaz, empezaron a hacer teatro filmado. Quería relacionarlo con una cita para mí espléndida de Heidegger, que creo que es muy ilustrativa, y además indica cómo Jean-Luc Godard es un cineasta heideggeriano, quiero decir, estricto además. Y Heidegger nos dice, ¿cuál es la cita entera? No voy a hacerlo de memoria, porque soy muy malo citando de memoria. Y la cita de Heidegger, ¿no?, de ese tiempo, nos dice, la historia del ser comenzó con el olvido del ser. Como veis, es una cita casi analógica. Incluso podría llegar a decir que Godard parece recitar Ser y Tiempo cuando nos dice aquello del olvido del cine, ¿no?, de su propio comienzo.
¿Qué quiere decir que la historia del ser comenzó con el olvido del ser? ¿No? Nos va a decir, aquí voy a hacer un juego de palabras, el juego de palabras que hace Heidegger nos dice, el ser del ente no es él mismo un ente, ¿no? en este decir paradojal ontológico. Yo lo que voy a proponer es cambiar la palabra ser por cine y la palabra ente por películas, ¿no? en esta oposición, con lo que nos quedaría, el cine de la película no es él mismo una película. ¿No? ¿Qué estaríamos diciendo con esto, de alguna forma? Que el grupo cine es más grande que el grupo películas, si estuviéramos hablando en términos lógicos. Lo que voy a señalar es que la necesidad de ver películas muchas veces lo que hace es reprimir, además, la posibilidad de ya no ver cine, sino lo que a mí me parece más interesante, devenir cineastas, que es en el fondo lo que sería, si queréis, aquí sí que podríamos bajar al lugar común, el trabajo propiamente crítico. O sea, la limitación de cada cual o convertirse cada uno en crítico. Evidentemente, ser crítico de cine no es ver películas y soltar opiniones, porque como dice Truffaut, ya lo somos todos, es decir, estamos capacitados para ello. Pero ser crítico en este sentido consistiría en una cosa más, y tendría que ver con eso desde mi punto de vista, con diferenciar lo que es ver películas de ver cine. Ya no voy a citar a Pasolini o así, aunque sí que daré otra cita después, respecto al cine absoluto, al cine infinito. Era interesante, antes de pasar al punto 10, simplemente pertinente respecto a la historia del cine, al olvido de la historia del cine en sus propias potencias al comienzo, ¿no? Godard decía que la potencia del cine era pensar, él decía, el cine se inventó para filmar a gente caminando al comienzo, ¿no? Y él tenía la razón, el cine de Mari empezó así, no para filmar a gente hablando. Simplemente señalar, y es como dejarlo en el aire, tampoco voy a apuntar en ello, pero para mí es importante esta ubicación respecto al origen histórico del aparato cinematográfico o del dispositivo cinematográfico, la sincronicidad que se da entre la invención de la fotografía y el socialismo, o el marxismo, si queréis. Esto es el sueño de la liberación de los pueblos, cómo es analógico con el nacimiento de la fotografía y cómo igualmente el desarrollo de la fotografía en su versión cinematográfica, o sea, la fotografía en movimiento, es estrictamente analógica con el nacimiento del psicoanálisis. Es decir, fotografía y psicoanálisis. Socialismo y psicoanálisis. El socialismo como la liberación de los pueblos, el psicoanálisis como la posible liberación del subconsciente. Ambas dos son ilusiones, son sueños, ¿no? Ídolos de Francis Bacon, se podría decir, ¿no? Tanto la liberación del subconsciente como la de los pueblos. Pero ambas, históricamente, se remiten a la invención del dispositivo cinematográfico, a la producción de imágenes. Habría que pensar en ello, no es el momento, desde luego, para hacerlo, no tenemos tiempo. En el punto 10 quería seguir abundando un poco más en Heidegger, de hecho, y relacionarme yo mismo incluso con cómo me sentí arrojado. Este sería el concepto de la crítica, ¿no? Heidegger habla en ese tiempo de cómo el Dasein, este ser impersonal, el que se viste, se alimenta, el sé que ve películas, se encuentra arrojado, ¿no? en un mundo. Ese mundo, de alguna forma, podríamos definirlo como Hollywood, si queréis, de alguna manera. Eso lo quería relacionar, que ese es el primer Heidegger, y para mí es interesante cómo de alguna forma yo me encuentro arrojado, si queréis, en este mundo de la crítica, cuando en torno a esos primeros años de mi trabajo sí que acabo yendo a festivales como el de Donosti, ¿no? Festivales que para mí son aberrantes, pero que acabo yendo, viendo películas, escribiendo sobre ellas, que llevo a cabo esa labor. Quería relacionar cómo en Heidegger se produce este salto, ¿no? Del primer Heidegger al segundo Heidegger, sobre todo hacia el silencio, que es famoso el silencio del segundo Heidegger. Yo esto lo vería también como un trabajo crítico, en el sentido de qué hace Heidegger con su decir, cómo lo limita, cómo lo silencia. Y también quería relacionarlo con Wittgenstein, al que citaré en otra ocasión después, porque me gusta ver mi relación con la crítica, no sé si habéis leído el Tractatus de Wittgenstein, pero al final del Tractatus Logicus Philosophicus, Wittgenstein dice en el punto 654, ¿no? Antes del famoso punto 7, en el que nos invita a tallar aquello de lo que no se puede hablar, no acerca de aquello de lo que no se puede hablar. Él nos habla de que las proposiciones del propio Tractatus sirven como una escalera que después de usar hay que tirarla. Él usa esta imagen, ¿no? De la escalera que una vez que te ha permitido subir a un sitio, la arrojas y la quitas. Esto es que no sirve para nada. Desde mi punto de vista, la crítica cinematográfica, desde ese lugar establecido, es precisamente esa escalera. No sirve para nada. Es decir, no te lleva a ningún lugar, ni nosológicamente ni cinematográficamente. Te hace construir una comunidad. Esa es la experiencia que yo he tenido respecto a qué es lo que constituye la labor de la crítica cinematográfica. Lo único que hace es reunir a los cinéfilos, que por curiosidad los cinéfilos suelen ser gente
normalmente huérfana, o sea, son hijos del cine, como indica la cinefilia, pero son gente huérfana, son, como diría P.J. Harvey, hombres jóvenes en salas oscuras, ¿no? O sea, eso es lo que suelen ser los cinéfilos. Entonces, en realidad, lo único que hace es generar una comunidad, pero no genera una teoría, no genera un pensamiento. Esta es mi experiencia después de 5 años en la comunidad crítica, si queréis, española. Entonces, esa sería la función de la crítica, ¿no? Una escalera para llevarte a algún sitio que luego tienes que tirar. Si acaso para hacer las películas uno mismo sería realmente el llamamiento último, ¿eh? ¿Para qué uno es crítico? ¿Para qué uno aprende a ver películas? Realmente para llegar a hacer películas. Lo cual no quiere decir hacer archivos de vídeo, sino otra cosa. Pero bueno, ya en el punto 11 leo aquí, pero vayamos al principio. Y ahora sí, fíjate, después de esta manera que os he soltado, pero vayamos al principio. Lo que ahora sí que quiero contar es hacer una especie de cronología, ¿no? Vital. Ahora sí que lo voy a hacer en paralelo, si queréis, al libro de arte de modernidad y quizá algunos otros, antes de pasar a leeros un pequeño texto que procede de este libro, a poneros una pequeña pieza. Quería hacer como un repaso cronológico porque para mí es interesante de cómo llego yo y me voy de la crítica. La crítica ahora ya se convierte en un espacio, ¿no? Es como cuando se dice voy al cine, y el cine es simplemente el espacio, la sala, ¿no? Como cuando uno dice voy al baño, ¿no? Casi es lo mismo. Entonces, diré que después del 2007, ese momento importante en el que yo perdí todo mi material, perdí mi cámara, recuperé una cámara aquellas navidades, no voy a entrar en pormenores de lo que ocurría en mi vida. Yo no estaba pasando por la mejor de mis etapas, aunque eso está remitido en la novela a la que se remitía Jesús, Elementos Enviados, que es un libro compuesto con los mensajes de móvil que yo recopilaba por aquel entonces. Entonces, propiamente no es una novela, es un libro documental, porque lo que recopila son mensajes de teléfono móvil que están ocurriendo. Y ese libro, los hechos que narra son precisamente el año 2007-2008, que yo me encontraba aquí en Madrid. Yo vivía en Madrid, estudiaba en la Facultad de Filosofía en Madrid, la Autónoma, y estaba acabando, de hecho acabé en el 2009. Entonces tengo marcado aquí en el 2008, los acontecimientos que ocurrieron son potentes, son duros en aquel año, pero tampoco voy a entrar en relación. Quien quiera saberlo podría entrar en Elementos Enviados, pero voy a señalar que para mí es importante de cara a lo que nos reúne, la crítica cinematográfica, el devenir en el cine, que es que yo en el 2008 vi mi primera película de Stan Brakhage, el acto de ver con los propios ojos, The Act of Seeing with One's Own Eyes. No sé si conocéis la película, no sé si conocéis a Brakhage. Para mí eso fue como un antes y un después, ¿no? De hecho, incluso podría llegar a decir que en relación a mi trabajo filosófico fue este descubrimiento el que me lanzó a que yo 1 o 2 años después estuviera estudiando crítica cinematográfica en Barcelona. Entonces, para mí eso es importante, ¿no? Que en el 2008 veo a Brakhage y eso de alguna forma transforma mi visión, si acaso lo que por aquel entonces era una cinefilia bastante estandarizable, que sería la política de los autores francesa, que fulminaba a los autores según les conocía. De hecho, pues recuerdo que por aquel entonces, 2008-2009, seguramente estaría no fascinado, pero en torno pues, a lo que ocurrió por aquel entonces, que sería en 2008, pues Albert Serra, las primeras películas de Verás Apul, igual, Abdía, no sé muy bien qué es lo que estaría por ahí en ese momento en la crítica más actual. Pero para mí el descubrimiento fue Brakhage, sin duda, fue lo que me cambió y sobre todo cambió mi forma también de hacer. Entonces luego me fui a Barcelona, yo estuve en Madrid aquí entre el 2006 y 2009, me fui a Barcelona en el 2009, después de conseguir aprobar lógica de primero, que había arrastrado durante 6 años en la carrera y conseguí aprobarla 6 años después, y en el 2009 entonces me fui a Barcelona y entonces entré, sí, después de estudiar en la casa de cine, como os decía, con Daniel Villamediana, con Manu Yáñez, pues quién más estaba ahí, Gonzalo de Lucas y gente de la anterior Callers, la actual Caimán. Yo empecé a escribir sobre todo en Transit, que no sé si conocéis la revista Transit, es Vídeos de Cine, es una revista de Barcelona, es donde yo sobre todo empecé a publicar textos que fueron los primeros textos que aparecen en este libro. De hecho, si fuéramos al índice, tanto El desierto crece como La basura sublime, como De caballos y hombres y Apocalipsis, son 3 textos sistemáticos que yo publico uno detrás del otro en Transit, no sin bastante ruido, porque fue, digamos, difícil llegar a publicarlos debido a lo largos que eran. Son textos demasiado largos y eso ya planteó un problema. Dentro de lo que era la crítica de las revistas digitales no era normal publicar un texto de 15 páginas porque quién lo iba a leer en el ordenador, etc., ¿no? Y ya fue un problema desde el inicio en relación con lo que eran las críticas de la crítica, estos los límites de la propia crítica, ¿no? Pero sí, en el 2010 empecé a ejercer ese trabajo. Recuerdo también un conflicto como bastante importante con la gente de Blogs and Talks en torno a la película de Berín Guest, que yo había visto en Donosti, había escrito sobre ella y se levantó bastante polvareda en torno a eso.
Yo en el 2011 empiezo a abrir, eso también es importante, lo marco aquí, abro mi canal de Vimeo en el 2011, también es relacionado al otro, empiezo a mostrar mis películas. No es tanto empiezo a mostrar mis películas, sino que por el hecho de abrir un Vimeo empiezo a hacerlas, en parte, porque yo había estado durante 10 años filmando sin jamás editar una imagen, simplemente montando una cámara y demás. Entonces en 2011 se podría decir que yo empiezo este camino de devenir cineasta. Como veis, absolutamente analógico con la crítica. Yo empiezo la crítica en 2010 y casi a la vez empiezo a hacer películas. Insistiendo en este dictum, si queréis, godardiano, que hacer crítica realmente es hacer películas. Como se hace crítica es con las películas. Eso para mí es una obviedad, sobre todo cuando uno lee las supuestas críticas que cuando uno ve películas, ¿no? Realmente hacer crítica de cine es hacer películas, sea o no con celuloide, sea o no con vídeo. La noción de película o de cine, como veis, debería ser más abierta de lo que nos dice el sentido común. Vale, en 2011 empiezo a hacer piezas, películas, y en el 2012 escribo mi tesis para el máster, que es el último de los textos. La tengo convocada aquí porque sí que cierra con un círculo. El último de los textos del libro se llama, la parte tercera, es una hipótesis pedagógica, se llama La burbuja inmunológica, pedagogías autopoéticas. Y es un texto que escribí dentro del contexto del máster de formación del profesorado, que se necesita para dar clase, en torno a, no tanto la implementación del cine en las aulas, que era un poco el contexto más normal, sino como una especie de pedagogía del cine extraída desde los propios autores cinematográficos. O sea, de alguna forma acercarse a los cineastas como si fueran pedagogos o como si fueran propiamente filósofos, ¿no? Qué sé yo, pues acercarse al propio Godard, a Bresson, a Valdelomar, a algunos de los cineastas que yo había seleccionado para ponernos en relación con algunos pensadores y sobre todo con algunos pedagogos. Pero bueno, es importante porque sentó las bases de cuál era de alguna forma mi lugar en el mundo, si queréis, y de nuevo insistiendo en que no era el de la crítica, sino que se parece mucho más a un lugar como, yo lo llamo mediador evanescente, que sería la figura de, en este caso, el profesor, y ahora lo estaría señalando el hecho de que esté haciendo las oposiciones. Bueno, sigo con la cronología. En 2013, y este es un momento también importante, se publica Elementos enviados, que es mi primer libro publicado por Amargor, y también sale Tríptico del amor supremo, que es una película relacionada con este libro que tuvo bastante... No es que viajara mucho, pero que fue muy importante en ese momento tanto para mi propio devenir como para la construcción de esta comunidad de la que hablamos, ¿no? Que ya por aquel entonces tenía que ver precisamente con salir de la comunidad crítica para entrar desde otro lugar. Tríptico del amor supremo se pudo ver en Madrid, se pudo ver en Burgos, digo, en Bilbao, viajó por algunas ciudades y fue una película que sí para mí fue importante. En el 2014-15, y aquí ya como veis sería como muy rápido porque son en 2 años en los que yo sigo promoviendo algunos textos de crítica cinematográfica, o sobre todo lo que más me gustaba escribir eran textos de crónicas, o sea, me gustaba ir a los festivales, escribir en primera persona, algo más aventurero, si acaso ir a la sala de cine, quizá me parecía más divertido. Pero sí que en el 2014-15 yo empecé a mostrar mi trabajo en un lugar que rápidamente dejé de hacerlo, que es el lugar de la competición. Mandé algunos trabajos a concursos, mandé algunos trabajos a festivales, fueron seleccionados en algunos festivales y fruto de algunas experiencias que yo considero lamentables absolutamente, no volví a hacerlo. Entonces yo desde el 2015 no mando mi trabajo a ningún sitio competitivo, sino que solo lo muestro cuando se me invita. Y esto para mí fue muy importante y insistiré a partir de ahora y sobre todo en la segunda parte, qué fue de mi trabajo una vez que yo abandoné por completo la crítica, dejé de escribir para ninguna revista, lo cual se produjo hace ya 2 años, los últimos textos son del 2015, y cuando asimismo me retiré, si queréis, del espacio público o éxtimo para pasar a una intimidad donde yo me sentía mucho más cómodo y donde mi trabajo se ha seguido desarrollando, quiero decir, porque ahí es donde se puede ver, en lugares protegidos como este, que es tu casa, Jesús, y similares, luego os contaré de algunos. Pero sí que eso, el 2014-15 fue un año de un punto de no retorno donde se produjo el acabamiento, por decirlo de alguna forma. Dejé de escribir de forma radical y decidí no volver a mostrar mis películas si no eran llamadas, si no correspondía a un llamamiento. Política que sigo ejerciendo desde entonces, lo cual quiere decir que no la llevo a casi ningún sitio y yo propiamente construyo los espacios de proyección. Bueno, antes de pasar a os voy a leer un texto, voy a poner una pequeña pieza, simplemente ya estamos en el punto 12, quería hacer y como haciendo un
una referencia a este giro, quería hacer una cita, de nuevo ya que estoy haciendo citas, a un autor que para mí fue muy importante al comienzo. De hecho tengo aquí apuntado porque lo he estado buscando para Sofos, y fue un autor que a mí me transformó la vida cuando yo tenía pues, muy poquitos años, dice muchos, que es Fichte. No sé si conocéis, es un autor idealista, pues, colega de Hegel, de Schelling, de esta gente. Y que a mí cuando era adolescente me transformó la vida, sobre todo un libro suyo que se llama Exhortación a la vida bienaventurada o la doctrina de la religión, que tiene un título, la verdad, que es para desplomarse. Entonces, y en ese lugar, de nuevo voy a coger aquí las citas, no voy a darlas de memoria, sino las cojo, dice cosas sencillas que para mí transformaron mi forma de considerarlo. Dice cosas como hundido en la muerte y en el no ser, que es como yo podría considerar mi lugar en la crítica, o cuando estás metido en las películas, ¿no? En las películas de la actualidad, es decir, precisamente el no ser, ¿no? Y dice una frase que luego yo tomé como estandarte, pero que había olvidado por completo, ¿eh? Yo esto lo leí en el 2003, me transformó y luego lo olvidé. Dice, lo que tú amas lo vives. Es como sencillo, es así una especie de traducción de aquello de Santo Tomás, ¿no? De uno es lo que ama. Pero para mí es como muy importante, precisamente ahora que vamos a acabar hablando de el que es el adjetivo exactamente de este cine que yo estoy intentando señalar y que no tiene que ver exactamente con las películas o con ese formato, que es el cine amador, en una palabra, no el cine amateur, como se suele decir peyorativamente, sino el cine amador. Entonces, en ese sentido, yo me tomaba estas citas y os las propongo como una exhortación, no tanto a la vida bienaventurada, sino a la vida de cineasta, es decir, como una exhortación a devenir cineasta. Y eso es lo que de alguna forma ocurrió en ese año que os señalo del 15 y 16, donde aquí lo tengo marcado y ya os lo digo y voy a pasar en un texto y poner la pieza, donde se produjo eso que yo he llamado, citando o recitando a Kant, conocéis seguramente el giro copernicano-kantiano, ¿no? Algo tan famoso que Kant dice que lo que hace es el sujeto produce el objeto del conocimiento, ¿no? Esto estaría en la raíz del método, si queréis, científico. Yo lo que considero es que hice otro giro que no tiene nada que ver con eso, sino un giro que considero de ensimismamiento, si queréis, un giro hacia adentro, y que lo he definido ahora mientras venía en el autobús, ¿eh? O sea, muchas de las cosas que estoy contando vienen del autobús, no están especialmente concebidas y seguramente son también te salvo. Estos tres giros yo los he llamado, por un lado, Graciano, que tiene que ver con Baltasar Gracián, con el autor barroco de El Criticón, y le traigo aquí en relación a la crítica, que nos dice una frase preciosa, ¿no? Por un lado nos decía aquello de ver, oír y reventar, que ese sí que es como el trabajo del crítico en un lugar como abierto, ¿no? ¿A qué te expones, ¿no? Cuando estás obligado cada semana a escribir sobre una peli, ¿a qué te expones en ese sentido, ¿no? Y luego dice, lo dice después, en otro momento, dice, ahora comienzas a vivir, dice, irás viviendo y viendo. Esta es una frase para mí muy importante. Como señaló, el tema del cine separado de la película no tiene tanto que ver con hacer películas o hacer productos culturales como esto, de vivir y ver, ¿no? Y como veis, además, el orden es irás viviendo y viendo. Es decir, primero hay que vivir para después ver. Es exactamente el giro que decíamos antes de que primero hay que ser teórico para poder ejercer la crítica, ¿no? Frente a lo que podría decir Truffaut. La otra forma que he tenido de escribir el giro es el giro fáustico, sin más, citando el Fausto de Goethe, ¿no? Y al principio fue la acción, y en este sentido simplemente un giro hacia la acción, devenir cineasta, dejar de ver películas, de ver las pelis ajenas para hacer la peli propia. Esto no es de nuevo hacer pelis con el móvil o hacer pelis fácil, esto de Godard, de decir, venga, pues atreveros a hacer las pelis ahora, ¿no? Si las hacéis, sino lanzarse a ser cineastas de la propia vida. En último término, el giro lo describiría como un giro rilkeano, citando a Rilke, ¿no? Y es precisamente la inversión del giro copernicano-kantiano, ¿no? Si lo que Kant nos dice es que el sujeto trascendental produce el objeto de conocimiento a través de las condiciones de posibilidad, el espacio, el tiempo, no todo el tema de la estética trascendental kantiana, Rilke lo que nos dice es esta inversión, y nos dice, la cita es tal cual, pues no hay lugar que no te mire, has de cambiar tu vida. Esa es una frase de un poema de Rilke de 1918. Has de cambiar tu vida, luego Peter Sloterdijk lo cogió como título. Pero esta idea es, no hay lugar que no te mire. Fijaros, cosa más brutal. Y ahora sin más, directamente os voy a pasar a leeros un texto antes de poneros una pieza, y luego seguiremos hablando, pero os voy a decir que la pieza sí que tiene que ver con que yo cuando me retiré del mundo crítico por un lado y del mundo competitivo, si queréis, por otro lugar, como veis, un espacio complementario. El lugar de la competición es ahí donde se produce la crítica cinematográfica, ¿no? En las salas de cine o en los festivales de cine, lugares normalmente bastante
tristes, por decirlo alguna palabra. Yo lo que hice después es retirarme a una cosa que he dado a llamar el jardín del cine, que es propiamente el jardín en mi casa, donde yo desde entonces llevo a cabo proyecciones, llevo a cabo programas de cine y donde yo estreno mis películas, donde he encontrado el lugar de estreno. Os digo esto del jardín simplemente porque la pieza que vais a ver ahora está filmada en ese jardín, entonces yo os invito a entrar en mi jardín y después seguimos hablando de las cosas que pasan ahí dentro. Os voy a leer un texto que se publicó por primera vez, porque se ha tenido distintas versiones. Lo he leído como varias veces. La primera vez que se leyó fue en otoño del 2014, acompañando la presentación de la obra cinematográfica del autor en el Festival de Cine Santander y en la Central Callao, que supongo que es el momento que estaba recordando antes de cuando estuvimos en Callao aquí en otoño del 2014. Vale, o sea, es un texto que tiene ya casi 4 años. Vale, empiezo con una tirada del Ji Chin, no voy a sacarlo, aunque le tengo aquí, había pensado hacer una tirada del Ji Chin y concentrarme y hacer una, pero no lo voy a hacer para aprovechar el tiempo, ¿no? La tirada que salió en aquel momento y es a la que me remito es la de duración y dice: significa lo largamente perdurable, permanece firme y no cambia su rumbo, continúa de la misma manera. Lo cual está bien, continúa de la misma manera 4 años después. Y leo el texto de no sabemos lo que puede el cine, ¿vale? Punto 1. No sabemos lo que puede el cine. El cine se inventó para pensar, pero esto se olvidó muy pronto. Esto lo dijo ya Luc Godard. El cine renacerá cuando se mueran las películas. Esto lo digo yo, aquí y ahora. Hay que cruzar el desierto de la representación, un desierto que crece. Fue Nietzsche quien lo dijo. Hay que abandonar la conspiración ficticia de la ficción y la burbuja cinematográfica. La literatura de la imaginación, que como dijo la mística Simone Weil, es aburrida o inmoral. La disyunción no es excluyente, frecuentemente es ambas cosas a la vez. Segundo, la película es una. Aquí está recitando a Wittgenstein. Y todos somos cineastas, esto es muy importante. Fue Valdelomar quien lo dijo. La historia del cine está compuesta de todas las filmaciones realizadas. Películas educativas, informativos, imágenes publicitarias, pornográficas, deportivas, clínicas, las películas hollywoodienses como las grabaciones domésticas. Todas son una misma película porque la película es una, como dijo Hollis Frampton. Todos somos cineastas porque todos somos Buda, lo dijo él mismo. El cine es un oráculo que nos dice, como le dijo el de Delfos a Sócrates, conócete a ti mismo. En su frontispicio puede leerse el lema de San Agustín: in experimentis volvimus. Ese es el lema de un cine renacido y amador. Punto 3. Un cine eidético y teorético. Eidein, idea, quiere decir mirar. Theorein, teoría, quiere decir contemplación. Un cine y una disciplina, la de mirar lo que hay que ver. Fue Henry David Thoreau quien lo dijo. Mirar y contemplar el qué, que no hay ideas sino en las cosas, como dijo William Carlos Williams. ¿Para qué? Para comprobar la primera verdad material del cine, que nada tiene lugar sino el lugar. Fue Mallarmé quien lo dijo. Dos fuerzas gravitan alrededor del cine, o al revés, el cine gravita alrededor de dos fuerzas, la materia y la memoria, como dijo Henri Bergson. 4. La disciplina de mirar lo que hay que ver o video meliora. Mirar lo que hay que ver, ver mejor, en Ovidio. Metamorfosis de la mirada y metamorfosis del ojo, renacimiento del cine. Respuesta a la pregunta planteada por Stan Brakhage. ¿Cuántos verdes ve el ojo sin prejuicios, el ojo renacido? Una propedéutica del cine que dice: todos somos niños cineastas. Fue de nuevo Valdelomar quien lo dijo. 5. El cine es una máquina de meditación, lo dijo Claudio Cardini. Mirar, contemplar, meditar, una máquina fenomenológica con 3 patas: atención, despertar, epifanía. No importa lo que digan las actitudes y las películas de los hombres, la mañana y el cine llegan cuando estoy despierto y hay un amanecer en mí. Fue Thoreau quien lo dijo. Una nueva pregunta que planteo yo aquí y ahora. ¿Cuántos azules ve el ojo sin prejuicios, el ojo renacido? 6. Luz azul, algo verde que vira hacia el azul, reescribiendo un verso de Valéry Meyer. Un ojo, una visión. La luz es la piel del mundo. Añadamos, y lo profundo es la piel, y lo profundo es el aire. Fueron Emilio Pacheco, Paul Valéry y Jorge Guillén quienes lo dijeron. Luz y aire.
Eso es la piel, eso es la película. Esa es la segunda verdad material del cine. Luz proyectada desde nosotros y hacia nosotros. La luz del cine sucederá a la oscuridad de las películas. El cine, como el amor, tiene necesidad de realidad. Cine amador. Pues ahora sin más dilación vamos a ver una pieza que es pertinente, interesante dentro de una especie de ciclo sobre crítica de cine, pero me parecía compartirlo. Y de nuevo como separándome de algunos que pueden ser como buenos libros, pero para mí no han sido los clásicos, ¿no? Yo quería decir que ni Jan Epstein ni Abel Gance eran esos libros, ni Edgar Morin, ni André Bazin, ni François Truffaut, ni Jean-Luc Godard, ni Metz, ni Deleuze, ni Rancière, ni Manny Farber, que ninguno de estos que eran críticos que a mí me habían interesado, teóricos que me habían interesado, para mí habían escrito los grandes libros sobre cine. Nunca he encontrado dentro de los propios teóricos o los cineastas, incluso, excepción de Brakhage, quizá una dimensión propiamente teórica interesante. Y os quería simplemente dar como una recomendación mía de lo que para mí han sido los mejores libros en torno al cine que he leído. Uno de ellos es el Jichin, precisamente, el libro de las mutaciones. El segundo es el Timeo de Platón, que me parece un libro brutal sobre la realización. Y luego los libros de Henri Bergson, sobre todo materia de memoria y la evolución creadora, y Fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que considero que es el libro definitivo sobre el cine, además de todos los que yo he leído. El mejor, sin ninguna duda, y un libro que acostumbro a releer con frecuencia. Vale, pues dicho esto, ya esta bibliografía, más de como el profesor, era lo que quería hacer, era de gran gusto transformarme de Julius en Jonás. Es algo que me hace. Esto es estrictamente cinematográfico, ¿no? No es una película, pero es propio cine. ¿Sabéis lo que quiere decir cine, no? El griego movimiento, ¿no? Simplemente de pasar o durante el hueso. Ahora lo que ocurre es puro cine, una transformación. Julius ha tirado. Julius ya no está. Yo ahora, si me permitís, voy a hablar de Julius en tercera persona o voy a hablar de nosotros, si me dejáis, ¿vale? Entonces voy a seguir con el guión, ¿no? Ahora estamos ya en el punto 14. Habíamos dejado, Julius nos había contado que en ese año 2015 él se había retirado del mundo público, si queréis, de la esfera pública, ¿no? Y había entrado en su jardín, ¿no? Eso es lo que les había dicho. Habíamos quedado en el jardín, os he enseñado una película que ya os muestra parte del jardín, las estrellitas de Reginae que plantó mi madre hace muchos años. Habéis visto a mi sobrina, habéis visto a mi hermana, habéis visto a los seres con los que vivo y a los que amo. Entonces, estamos ya en ese jardín, ¿no? En el 2015. Yo para entrar quería leer un par de citas. Así que vamos a leer una cita de Jonas Mekas, publicada en este libro, que está escribiendo en torno a, si no me equivoco, a las obras de Brian Gysin, sí. Y habla del cine absoluto, es la idea del cine absoluto, ¿no? En torno a qué estatuto pueden tener las películas, qué es una película, qué es el cine. Dice, partiendo de estos ejemplos, estamos solo a un paso del cine absoluto, el cine de nuestra mente, define Mekas el cine absoluto. Entonces parece a San Anselmo, ¿eh? El prologo, cuando dice, introdúcete en el interior de tu mente, ¿no? O sea, es propia ontología. Dice, ¿qué es el cine sino imágenes, sueños y visiones? Si damos un paso más y renunciamos a nuestras películas, nos convertiremos en nuestras películas. Nos sentaremos en una alfombra persa o china y fumaremos la materia de un tipo de sueño o de otro. Contemplaremos el humo y veremos los sueños y fantasías que estarán ocurriendo ahí mismo, en el ojo de nuestra mente. Nosotros somos los verdaderos cineastas, cada uno de nosotros, atravesando el espacio, el tiempo y la memoria. Estoy hablando del cine popular en su versión definitiva, del modo en que ha sido por miles y miles de años. Esta idea es importante, ¿no? De cuál es el primer cineasta experimental, decía Alexander Kluge, el sol, ¿no? Con sus juegos de reflejos y demás. Ahí empieza la historia del cine, precisamente fuera de la caverna. Dice, esto es real, dice, no hay límites a los sueños del hombre, a sus fantasías, deseos y visiones. No tiene nada que ver con las innovaciones técnicas, sino con el espíritu ilimitado del hombre, que jamás podrá ser confinado a pantallas preestablecidas, ni cuadros, ni imágenes. Se escapa de cualquier modalidad del sueño que se quiere imponer, busca sus propios misterios, sus propios sueños. También os voy a leer de inmediato otro texto que escribe, y esto sí que se relaciona
Por cierto, el texto anterior era del año 64, este es del año 66. Y este para mí es muy importante en relación a esto que estamos hablando y que vamos a seguir hablando ahora del cine, del espacio del cine, retirarse de los espacios públicos, retirarse de los lugares donde la conspiración impera y donde no se puede respirar realmente, para construir espacios protegidos donde las películas respiren, comuniquen, incluso aunque no haya espectadores o los espectadores maullen en lugar de criticar las películas. Estaríamos por esa. Dice, ¿cómo observamos un tapiz? Me pregunté más tarde, dice Nikas. Dice, ¿buscamos encontrar más de lo mismo o reposamos la mirada, centrándola en diferentes tipos de diseños o colores? Dice, nuestros ojos imprimen un ritmo, una espacialidad, potenciada por el hecho de que la naturaleza nos dio el parpadeo. Este film ocurre delante de nuestros ojos todo el tiempo. Brackett le dijo a su público al presentar The Art of Vision, que por cierto dura 4 horas, que estaban en todo su derecho de abandonar la proyección, como él mismo hizo, y regresar cuando quisieran. La película funciona incluso si se proyecta, como él mismo lo hizo, en nuestra casa, por la noche, mientras uno se dedica a hacer otras cosas en simultáneo. Es lo mismo que sucede cuando uno observa un tapiz, luego mira a alguien en la habitación o mira por la ventana y vuelve a mirar el tapiz. ¿Somos capaces de apreciar el cine de ese modo? Pareciera que sí. Esto está dicho en el 66, pero deberíamos hacernos la pregunta de nuevo, ¿somos capaces de apreciar el cine de ese modo? Yo diría, pareciera que no, o cuesta realmente, porque todavía hay que ir al cine Doré, a ver películas, pero bueno, está mal, no es este tema, ir a ver películas de Gus Van Sant. Vale, dicho esta cita de Nikas, pues vamos a seguir ya en el 2016. Ya lo que os voy a contar ahora tiene que ver con el abandono total. Es decir, Julius desapareció realmente del mapa en torno al 2015-2016. Os puedo contar rápidamente lo que ocurrió, aunque es muy difícil de contar, lo voy a intentar contarlo rápidamente, ¿no? En el 2016 Julius se sube a un coche y lo que lleva a cabo es lo que se ha convertido en lo que sería el próximo libro, que se llama El libro de las alucinaciones, una serie de películas. Pero Julius se subió a un coche y llevó a cabo en la península ibérica una espiral de 10.200 kilómetros. Es decir, que es una espiral que empezaba en Donosti, rodeaba todo el mar hasta el Cabo de Creus. Hipotéticamente se podría decir que este es el plano secuencia más grande que se ha hecho nunca, que era un plano secuencia marítimo de unos varios miles de kilómetros. Yo lo que ponía era la cámara a la derecha en el copiloto, lo que yo llamo el coche matógrafo, con la cámara apuntando hacia la derecha, y eso durante 2 meses estuve haciendo ese recorrido que acabó precisamente aquí, en el infierno maribeño. Y esa película empezaba con este personaje que ahora adquiero, el de Jonás y demás. No os puedo contar demasiado de eso, ¿no? De lo que salió de esa película, pero digamos que es el primer gran proyecto de Julius una vez que Julius desaparece. Una vez que Julius le da la estética de la desaparición, ¿no? y se mete ahí, digamos, hasta el final. Lleva ese viaje, de ahí saldrán 6 películas, Luz Negra, Luz Blanca, Las 2 luces azules, Luz Verde, Luz Roja. Es una serie de películas que Julius ha ido haciendo desde el 2012 hasta 2018. Son 6 años lo que ha tardado en acabar este proyecto. Y la película de la espiral es propiamente solo Luz Negra. Es una película que tiene una duración de 12 horas y 40 minutos en su versión definitiva y que es difícil de proyectar. Hasta la fecha solo se ha proyectado en 4 ocasiones y Julius mismo solo la ha visto entera una, no de esas 4. Porque claro, son 13 horas, es normal que te quedes dormido. Y como decía Mekas, parpadeamos, con lo que realmente está la imposibilidad fáctica de ver la película entera, ¿no? Eso dentro de la serie de películas Alucinaciones, ¿no? Que como os digo va junto con un libro que verá la luz pronto y que Julius escribió durante esos 2 meses de viaje, ¿no? Mientras estaba en el coche matógrafo recorriendo la península ibérica y haciendo esas películas, también llevó a cabo una escritura de tipo extático, si queréis decirlo así, o místico, y cuyo título definitivo ha sido El libro de las alucinaciones, y que está escrito por mí mismo, Jonás de Silencio, por Faetón y por Florfeo, ¿no? Que son 3 digamos, identidades distintas de libros. Diré que después de eso, y con Julius ya desaparecido, sí que el año pasado Julius volvió a ver la luz, salió un poco de su jardín para hacer una pequeña gira el año pasado, que precisamente además le trajo aquí a Madrid, porque Julius estuvo el año pasado en Coruña, recuerdo, presentando la red de modernidad y poniendo algunas piezas, luego fue a Barcelona al Cine
y luego vino aquí al Círculo de Bellas Artes. La razón era en parte presentar la red de modernidad y en parte acompañar una película que se llama Me gusta bailar pero no en el aire, que es una película como extrañísima dentro de lo que es el trabajo de Julius Richard, porque es una película de ficción. O sea, es una película en la que hay actores, es una especie de nueva versión de Billy el Niño, es una cosa como bastante delirante dentro de lo que es el trabajo de Julius Richard. No está firmada con el nombre de Julius Richard, quizás señalando esa especie de lógica de la separación o de extrañamiento que el propio Julius sufría con el trabajo, ¿no? Y está firmada por un tal Will Mayer. Pero bueno, siguiendo esa película, la verdad es que fue querida y fue bien vista por mucha gente, incluso algún personaje absolutamente neurótico y bastante extravagante como es Manuel Asín lo llegó a poner en la lista de lo mejor del año, incluso esta película, en el segundo puesto, bueno, eso le voy a agradecer. Entonces eso sí que fue como un hiato, ¿no? en la desaparición de Julius, que como os digo desde el 2015 configuró el Jardín del Cine, que el Jardín del Cine empezó como más o menos una especie de lugar donde poner películas en un sentido como más general. La primera vez que se proyectaron películas en el Jardín del Cine se proyectó The Heart of London, una película de Jack Chambers, una película experimental, y se puso en relación con una película del propio Julius, ¿no? Esto como el inicio. Pero luego durante ese primer año del 2015 se hicieron ejercicios como más o menos convencionales, como era por ejemplo ver el Godzilla, la primera versión del Godzilla americano en el 54 y ver la última de Godzilla, que creo que por aquel entonces era la que había dirigido... ¿Vale? ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Pero vamos, que eran como eso, algunas cosas más o menos convencionales, ¿no? Incluso había peticiones populares y podíamos ver una peli, pues, de Don Siegel, ¿no? Si la gente quería. Ese empezó en el 2015, ¿no? En 2016, dado que Julius no estaba en Santander porque estaba haciendo la espiral y el Jardín del Cine no se llevó a cabo, excepto algún episodio muy especial al final, y el año pasado sí se volvió a repetir, sobre todo para estrenar las películas que se habían llevado a cabo en las alucinaciones, ¿no? Entonces es un lugar donde se han hecho experimentos de lo que se ha dado a llamar cine expandido felino, que es esto que os comentaba antes de preparar proyecciones de cine para gatos, entre otras cosas, otras versiones de cine expandido, que es proyectar en la casa de vecino, bueno, más ejercicios que tampoco puedo entrar aquí, han sido como 20 y pico programas, y realmente ahora mismo el Jardín del Cine es simplemente un sitio donde yo me reservo el derecho de proyección, se puede decir, yo o mi comunidad, porque es un lugar donde puede venir Jorge Núñez, donde puede venir pues amigos cineastas, ¿no? Las películas. De nuevo señalando el lugar casi ultra autista, ¿no? Ya en el punto 16 os diré que esto se recoge bajo el epítome, citando a Merleau-Ponty, de lo que yo llamo teoría alucinada, ¿no? Relacionada a las alucinaciones. La ceba es una zeta, es un juego con la luz, ¿no? Y entonces ahí lo que quería comentaros es que el caso para mí más parecido y con lo que más me siento vinculado, no sé si conocéis el caso de Canyon Cinema, no sé si conocéis Canyon Cinema, que es una distribuidora, ahora mismo es una distribuidora, ¿no? Pero todo empezó como una comunidad de cinéfilos en los años primeros 60, si mal no recuerdo, que Bruce Bailey, un cineasta experimental, y Chick Strang, una cineasta compañera, montaron en el jardín de su casa. Y de nuevo era el lugar donde ponían las películas de ellos para sus amigos, una vez por semana, lo hacían los domingos, ahí ponían pelis de Brakhage o de sus amigos, ¿no? De alguna forma. Hasta que llegó la policía poco después, porque tuvieron un problema con que había demasiada gente, sobre todo, y les preocupaba eso de reunirse. Pero para mí es si acaso el epítome, ¿no? El lugar simbólico de proyección. Eso Marco Paulus en Temenos, en Grecia, si estáis informados de lo que se hace ahí. Y en ese sentido os quería decir, por ejemplo, para informaros de la existencia de este libro de Brakhage, que os diré que lo vamos a traducir desde Cine Infinito en Santander, lo vamos a traducir al castellano, o sea, quizá el año que viene podáis leerlo en castellano, porque ahora mismo solo está en inglés, pero considero que es un libro como muy importante de teoría cinematográfica, y ahí no voy a leer nada porque está como en inglés y tampoco me voy a atrever ahora a hacer traducciones, pero ahí ya Brakhage habla de algo así como una alucinación o una aventura de la percepción, que plantea como lugares desde el trabajo del cineasta muy parecidos a los lugares que Merleau-Ponty proponía desde la fenomenología, ¿no? Propiamente, desde el trabajo teórico, si queréis. O sea, se podría decir que Brakhage está haciendo la crítica de la teoría de Merleau-Ponty, si volvemos a retomar los términos que usábamos antes, ¿no? Como la crítica a una actividad post-teórica, para que fuera auténtica, porque si no es pura vomitona, ¿no? de opinión.
Eso, os he comentado un poco, pues en el 2017 sí que se llevó a cabo esa gira, por lo tanto Julius salió un poco de Jardín del Cine. Finalmente, eso fue el 27 de agosto del año pasado, el día del cumpleaños de Julius Richard, o de Julio, como le llama su madre la Policía Nacional, que os decía. Y el 27 de agosto del 2017 lo que se consiguió es estrenar Luz Negra en el Jardín del Cine. Esto para mí fue un momento importantísimo, ¿no? Porque Luz Negra es la película que resultó de ese viaje de 10.200 kilómetros y casi 2 meses en espiral, desde Donostia a Madrid, como os decía antes. Una película que no es que fuera difícil de montar, porque no lo era, aunque estaba hecha en cámara, aunque tiene un trabajo con la duración pues bastante extenuante, y es una película hecha con sobreimpresiones durante todo el metraje, pero no es una película especialmente difícil de montar porque está trabajada en cámara. Pero sí fue una película emocionalmente difícil de enfrentar y por lo tanto fue una película que Julius durante un año no vio. O sea, la filmó en el verano del 2016 y hasta el año siguiente no pudo volver a enfrentarse a las imágenes y recomponerlas, ¿no? O citando a Bergson, ¿no? Que tiene una cita maravillosa a Bergson que a mí me parece como una de las mejores citas en base a la teoría del montaje. No, Bergson en materia de memoria dice, porque no basta cortar, es preciso coser. ¿No? Y esa es una definición para mí del montaje precisa y muy perfecta, de un montaje en concreto, un montaje que no corta sino que cose, en ese sentido. Entonces fue una película que una vez que se hizo fue muy intuitiva, muy fácil, pero ponerla por primera vez fue algo pues bastante trascendental en ese 27 de agosto del año pasado. Hay que decir que Luz Negra se volvió a ver poco después, en noviembre, que vinieron Jorge desde aquí, desde Madrid y más gente, y la pasamos por segunda vez. Y luego se ha vuelto a pasar 2 veces más hace unas semanas en Cáceres, que ha sido donde hemos llevado a cabo un evento también difícil de describir, pero lo voy a intentar hacer así, grosso modo. Lo que hicimos en Cáceres fue, por primera vez, poner las 6 películas de la serie de Alucinaciones a la vez. La serie de Alucinaciones, si la pones horizontalmente, tiene una duración de casi 24 horas, ¿no? Las 6 películas. Pero la forma, digamos, y que decir, tiene Luz Negra, que es la más larga, digamos, la película hacia la que todas convergen, no solo tiene esta duración tan extenuante de casi 13 horas, sino que tiene la necesidad de ir sincronizada con la realidad. Es decir, Luz Negra se pone siempre 22 minutos antes del ocaso y no se proyecta de ninguna otra forma, es la única forma en la que esta película se proyecta. Entonces, lo que se consiguió hace unas semanas es, por primera vez, construimos un cubo de 2 metros de lado y proyectamos las 6 películas de la serie de Alucinaciones por todas las caras, ¿no? Por arriba, por abajo, por todos lados. En realidad lo que queríamos hacer es llevar a cabo este proyecto durante 8 días seguidos, pero debido a las condiciones climáticas solo pudimos hacerlo 2 noches. Por lo tanto, Luz Negra se ha vuelto a ver otras 2 veces y he de decir que ninguna de las 2 veces en Cáceres Julius Richard consiguió verla entera porque las 2 veces se quedó dormido. Entonces, bueno, lo tiene que seguir intentando. Y es una película muy difícil de proyectar, evidentemente, que buscará sus ocasiones para hacerlo. Pensamos quizá editarlo con el libro, pero la verdad es que fue bastante complicado. Bueno, y ya casi como acabando, después de estas citas, ya simplemente quería como señalar de nuevo esta necesidad de que para mí la crítica tenía más que ver con devenir cineasta y con hacer películas, y no Julius, o no yo, quien fuera que está hablando, ahora Jonás, y no vosotros, sino el hecho de compartir películas y no desde el formato película. Entonces, y para mí desde ese lugar, yo por ejemplo soy como muy enemigo de una palabra como la palabra cortos, ¿no? Es algo que me parece como enormemente dañino, porque desde mi punto de vista, o sea, una película es una película, dure 1 segundo o dure 1.000.000 de segundos, es decir, o sea, es una diferencia tan aparatosa, ¿no? La que marca la duración de las películas que me parece como muy banal, diría, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ya para cerrar, diría que la crítica desde ese lugar le quedaría como un espacio muy exiguo casi, como el que Adorno señalaba casi para la crítica del arte, ¿no? Después de Auschwitz. Si os acordáis, Adorno decía que lo que tiene que hacer el arte es cerrar los ojos y apretar los dientes. Una imagen bastante lamentable, evidentemente, pero este es el lugar al que Adorno remitía la crítica artística después de ese lugar. Quizá la crítica cinematográfica esté en ese lugar, no sé, a punto de ser sodomizada o no sabía cuál es la imagen que se está construyendo. Pero desde mi punto de vista eso, tendría que superar por completo la crítica al teatro
La crítica de teatro es crítica de teatro, pero qué relación guardará con el cine, quién lo sabe. Y desde luego la crítica publicitaria, es decir, aquella crítica, lo que te dices, vete este fin de semana a la última película de Wes Anderson. Desde mi punto de vista eso no tiene nada que ver con la teoría del pensamiento, sea cinematográfico, es decir, en general, tiene que ver con vender revistas y vender películas. Entonces, en ese sentido, pues me remetería ya por última vez a Wittgenstein, cuando ya en el punto 7 dice aquello de lo que no se puede hablar es preferible callar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que al respecto de la crítica cinematográfica, yo, desde mi punto de vista, no podría decir mucho. Como os digo, yo lo utilicé simplemente como el lugar de la comunidad y descubrí que no había tal comunidad crítica. Y ahí lo que descubrí es esta oposición última y radical, que es la oposición entre la sociedad y la comunidad, ¿no? Y no sé si conocéis esta diferencia de Maurice Blanchot, que es que la diferencia entre la sociedad y la comunidad es que en la sociedad impera la ley y en la comunidad lo hace el amor. Algo distinto habrá en estos dos espacios, ¿no? Debido a esta diferente legislación. Entonces, bueno, sin más, diciendo eso, que yo no conseguí encontrar la comunidad crítica, no creo que exista tal cosa. Sí, la crítica en sociedad, sí, la crítica de lo social. Pues nada, os voy a leer un texto que... Os voy a leer y os voy a dar un texto que aparecerá en... Es un extracto del próximo libro de Julius Richard, que sí que ya ha firmado como Julius Richard. Os voy a dar una página cada uno, ¿vale? Para que leáis conmigo. Es un texto que leeremos juntos en koinonía, como se diría platónicamente, en reunión. Y luego ya si queréis ponemos otra proyección y ya solo si queréis hablamos después de la proyección, ¿vale? Agradeciendo las palabras que decías antes respecto a lo poético, espero que este texto también. Una pena ser el físico justo ahora, pero se me ha ido de papel. Tienes mucho sentido del humor, ¿eh? ¿Tenéis todos? ¿Tenéis máquinas? Vale, pues leemos así en koinonía, ¿no? En reunión, en comunión. Homilía de Jonás de silencio para los madrileños en el infierno. No tengo nada contra Madrid, por delante. El infierno es un lugar habitable como otro cualquiera. El cine, 2 puntos. Sermón en 80 definiciones y o metáforas. El cine no es una fábrica de sueños, sino un despertador. El cine es una religión que nos devuelve la vida sin presente ni lugar. Nada que ver. El cine, metasum entre los ídolos todavía no. El cine, como el amor, es una flor en el cielo. El cine, velo de la Verónica. El cine, ojos sin rostro. El cine, manojo de rastrojos. No detenerse. El cine, antecomienzo, no detenerse. El cine, tumba en el aire, o flor en el cielo. El cine es como le da un continuo lúmenos, la herida y el cuchillo, el peligro y lo que sale. El cine recuerda más a una montaña engrandida que a una colina sagrada. El cine traga luz del infinito o sumidero de la oscuridad. El cine, muerte sin fin. El cine o la muerte viendo cómo se trabaja. El cine, pasado que jamás ha sido presente. El cine no es ni una pistola ni una chica, eso es una fotonovela. El cine, salvar lo que se puede más que salvar los muebles. El cine, el cuerpo es el paisaje. El cine, asegurar la metamorfosis. El cine, asegurar el margen de definición. El cine, asegurar la supervivencia del cuerpo redimido o sobremuerto. El cine, asegurar el flujo de oxígeno, el aire respirable, el viento líquido hacia el interior de toda burbuja tecnológica. El cine, innato para el vaivén.
el cine, gincofolio para la filmatosis, el cine, piridoxina para la conmoción, el tránsito de la memoria resistente, el cine, fármaco contra el olvido, el cine, una metamorfosis que retorna, el cine, máquina de visión, azusus propio, el cine, máquina de meditación, azusus propio, el cine, máquina de expansión, azusus propio, el cine, máquina de embalsamamiento, azusus propio, el cine, máquina de resurrección, azusus propio, el cine, máquina para cazar mariposas blancas, azusus propio, el cine, máquina para liberar mariposas blancas, azusus propio, el cine, mariposa blanca, el cine, azusus propio, el cine, tu vida recomponiéndose, tu vida rompiéndose, el cine, máquina ígnea, incalculable, el cine, hombres jóvenes en lugares oscuros, el cine, mecánica humana, el cine, bastón de ciego, el cine, un instrumento que abarca el mar entero, el viento entero de las estrellas, el cine, la palanca, el vuelo, el cine, matar, el cine, morir, el cine, tras la muerte, aunque la muerte sea más frío que la muerte, el cine, poseer el universo habitándolo, el cine, comer luz, el cine, mirar luz, comer luz, el cine es un albatros o un cóndor que no toma tierra, el cine es un colibrí con plumas diminutas cada noche, el cine, el pájaro, el ahorcado, los hijos de la tierra, el cine, montaña de agua que flota en el aire, el cine, montaña boca abajo derrumbada, el cine, que vuele y se cae, el cine, bomba fúnebre o capilla ardiente, el cine, túmulo en llamas o flor ígnea, el cine, cura para la resaca ofrecida con amor y esperanza, el cine, un mundo anterior en el comienzo fue la palabra, el cine, un mundo ulterior a todo el tiempo fue la palabra, el cine, puerta estrecha, un vidrio, el cine, puerta abierta, un vidrio, el cine, entre Estila y Caricanis, un vidrio, el cine tiene el mismo destino que el hombre, devenir mujer, el cine tiene el mismo sentido que el hombre, devenir mujer, el cine, si crees en el centro exacto del derecho, el cine, fe inquieta y andariega, el cine, tapados los ojos por pensar, el cine, huerto de fe, el cine, un pájaro desnudo, el cine, una placa encriptado, el cine, necrópolis, hipotantópolis, el cine, cuidado de las tiendas, cuidado de las criptas, el cine, afinidad colectiva, colección afín, el cine, comunidad de los que no tienen comunidad, el cine, comunidad de los muertos, el hombre y la mujer tienen el mismo destino, devenir cine. El hombre y la mujer tienen el mismo sentido, devenir cine. El cine, instante ya, el cine, ya es tiempo. Zonas de silencio. Muchas gracias a todos por la lectura. No, gracias a ti. Y sin más, realmente despidiéndome, os voy a poner otra proyección y luego si queréis, os apetece, nos reunimos al final. No voy a decir mucho más. Si os parece. Yo por lo menos me he quedado con cosas que preguntarle, ¿no? Seguro que vosotros también. Entonces pues la dejamos de fondo, Sí, mientras seguimos charlando. Bueno, la primera pregunta te quería hacer dos, una sobre tu obra y otra sobre la crítica. Pues vamos a empezar sobre de tu película, ya que lo estábamos viendo aquí. Y es que, bueno, estaba hablando con Laura, que tu cine es muy poético. Pero es una poesía de la realidad, o sea, no es una poesía nada pretenciosa, ¿no? Y me recuerda un poco también a Jonas Mekas, que veo que a ti te gusta,
cuando dice en esta última película, que es un montaje de sus películas en 16, que, o mejor dicho, de las obras, ¿no? O dice, solo son momentos de una vida. Sí. O sea, la poesía es algo tan sencillo como eso, ¿no? No hay que ir más allá. Sí, ¿qué es realmente esa idea? Igual. O sea, estaría como totalmente de acuerdo. Además, recuerdo que Mecas también ponía el subtítulo de This is a political movie, ¿no? O sea, era el fragmento que utilizaba, ¿no? La noción de, o sea, lo poético y lo político como son la misma cosa, ¿no? O sea, exactamente esta idea de la estética y la ética también relacionadas, ¿no? O sea, entiendo que es esa misma vinculación a la que está señalando. O sea, si hay algo poético tiene que ser como necesariamente real, ¿no? Si no estaríamos hablando de simbolismo, estaríamos hablando como de otro tipo de trabajo, ¿no? Que de nuevo sería quizá la gramática de lo poético, pero no lo poético en sí, ¿no? Sería un poco las figuras poéticas que claro, quizá no la poesía en sí. Entonces sí, estaría muy de acuerdo que tiene como este afán poético, pero como más como destino de llegada que como lugar de comienzo. O sea, el lugar de comienzo siempre necesariamente es lo real, por un lado, como has señalado, es un concepto válido y certero, y por otro lado, y pareja ello, tiene que ver con la experiencia, o por dar un concepto grande, pero en realidad la experiencia tendría que ser la emoción, ¿no? Supongo que lo está siempre un lado, y supongo que será eso a lo que te refieres cuando las películas pueden ser más o menos poéticas, tener esta dimensión estética o visual, pero si no tienen como el contenido de lo real, o sea, de la emoción, y de ahí no necesariamente, aunque yo sí que tengo como esta tendencia quizá melancólica de que la emoción tenga que ser a veces demasiado densa o demasiado plúmbea, ¿no? O directamente la tristeza, eso si no sabes trabajar, ¿no? Este tema como del artista se tiene que quizá de fustigar, ¿no? Para tener algún tipo de emoción. Quizá el artista como una especie de ser pétreo, ¿no? Que tiene que ir como hasta el extremo para sentir algo, ¿no? Cuando no es lo real no te refieres en sentido lacaniano, no, el concepto este de lo real. No tan fuerte ni mayúsculo, lo real como lo cotidiano, te diría, como lo vital. Sí. Y últimamente eso se está convirtiendo cada vez más en el jardín. Por ejemplo, después de Alucinaciones, ahora estoy con un grupo de 3 películas, una de ellas es esta, otra es una que se llama Timeo, precisamente como el diálogo de Platón, y otra que estoy haciendo ahora que se llama Un árbol es un árbol es un árbol, y son 3 películas hechas como desde el mismo punto de vista, que es la ventana de mi habitación. Entonces estoy incluso limitando, por de nuevo volviendo el tema de la crítica, ¿no? O sea, haciendo una crítica estricta, limitando el espacio de acción, pero sin que eso sea para mí una limitación, sino que estoy encontrando como en el jardín todos los elementos como que necesito, ¿no? Y en ese sentido sería lo real es el jardín, ¿no? Que es por la mañana, que es por la tarde, que cruza el gato, que estoy con mi sobrina ahora pues es protagonista de todas las películas, porque me puedo cuidarla todos los días, es como mi vida ahora es ser cuidador de una niña pequeña, entonces se está convirtiendo en la prota de todas las películas. Pues antes de dar paso a las preguntas del público, también hablando ya del libro, que recomiendo a todo el mundo y que está ahí a vender a 15 módicos euros. Bueno, haces una reflexión muy interesante que a lo mejor mi lectura no es la correcta, no sé tanto como tú de cine, pero bueno, te voy a decir mi lectura y luego tú dices la tuya, ¿no? Bien, es un poco triste la lectura que veo totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo que haces, que un poco el culpable de todo esto es Antonioni, ¿no? Todo su cine sobre la incomunicación, ¿no? Y entonces a partir de ahí da la sensación de que es verdad que hay un cine del vacío, ¿no? Y todos los siguientes que ha habido, desde Haneke o Lars von Trier o todos los que quieras llamar, han seguido un poco en esa línea de bueno, ya no hay historias por contar, vamos aquí a dedicarnos a, bueno, pues a hablar de la nada. No sé qué, pues es un poco triste, ¿no? Que la posmodernidad, estoy muy de acuerdo, bueno, con lo que yo he interpretado de tu libro, que es eso. Ese desierto. Y es un poco triste, ¿no? Y dices, joder, no quedan historias por contar, yo creo que tiene que haber algo. ¿Qué opinas tú de esto? No, es muy interesante lo que dices. Quizá haya como una especie de modernidad 2, ¿sabes? Está esa modernidad como que antes mencionaba que Rivette había señalado, ¿no? Que tenía que pasar a través de Viaggio en Italia, ¿no? Bueno, es que por cierto, Rossellini dijo que el cine ha muerto. Sí, claro. Y muy necesariamente, ¿no? Y Godard decía, espero del fin del cine con optimismo, ¿no? Pero con optimismo, ¿no? Ese es el fin del cine. Pero yo creo que es el fin del cine como mero reproductor del teatro, o si vas más allá, como mero reproductor de Dickens, ¿no? La idea esta de siempre nos ha contado de que Griffith cogió a Dickens y entonces construyó la gramática cinematográfica y Hollywood.
¿no? Y entonces como todo como muy grandilocuente. Pero estaba pensando que sí que podría ser interesante más en el cine continental, o quizá europeo, más que continental, esa impresión de que podría haber otra modernidad que no es la de Rossellini, que no es esa que da por muerto al cine, bueno, al cine a más cosas, porque Rossellini, como muchos otros, por aquel entonces es como que se suicidan moralmente, ¿no? Casi se podría decir. También Antonioni sí que como generó al menos, o sea, permitió que Carlos Rossi haya podido publicar muchos libros, ¿no? Al menos, eso sí que es verdad. Ha abierto como un espacio de la nada y del vacío, que es un vacío, como dirían los de la Vestal, lleno, ¿no? Es un vacío como que se puede llenar. Creador, incluso. ¿Eh? Un vacío creador. Sí, no es verdad, porque, o sea, sobre este lugar común de hacer películas sobre gente andando, ¿no? Que es un poco esto que se decía en la época, realmente sigue habiendo muy buenas películas sobre gente caminando, ¿no? Es como, incluso el Later se puede sumar a ello y te hace una película que no está mal, ¿sabes? O sea, es como el último mono, dice, después ya no vas a comparar el Later con las días, ¿no? A la vez gente que filma a gente caminando, ¿no? Pero bueno, es un vacío como lleno. Yo de todas formas creo que habría una tercera vía, que es la que Godard señalaba, que es que hay que filmar a gente leyendo. O sea, que como que el destino del cine será como filmar esas lecturas. Y es como la inversión total, es realmente el acabose del teatro para la entrada en caso de Godard sería como la filosofía, como él lo vería, ¿no? Porque claro, quiere que lo que se vea sea precisamente eso, materia de memoria de Bergson, Ser y tiempo de Heidegger, los libros que saca Heidegger en Historia de su cinema, ¿no? Cuando está en la habitación. A él le gustaría que la gente hiciera películas filmando esos libros, ¿no? Y sería como una forma real y auténtica de adaptar libros, ¿no? En lugar de esta falsa adaptación como que ocurre en la industria, ¿no? Esa sería como una forma real. Quizás frente a este miedo que puede tener el dinosaurio Godard de que la gente esté dejando de leer, lo cual puede ser cierto, ¿no? Para pasar a un lenguaje audiovisual, a una educación audiovisual, pero en el mal sentido del término, simplemente empapuzándose, ¿no? Tampoco como formando. No, yo no diría que la culpa la tiene Antonioni, sino que Antonioni sí cambió como otro lugar. Lo que pasa es que por ese lugar ya no tiene que pasar el cine bajo pena de extinción, como en Jack Ressian, ¿no? que es un lugar donde se juntó precisamente el teatro, la ficción y precisamente lo real. Y eso que hizo como Rossellini, todavía cuando ves las películas es tan trascendente, no sé, sacar el cine a la calle. Algo parece como muy sencillo, ¿no? El gesto, pero realmente es muy trascendente en el momento en el que lo hace, claro. Filmar en la calle, algo que parece tan sencillo. Sí, más preguntas, comentarios. Bueno, tenemos aquí una fuente de conocimiento renacentista. Bueno, vamos a aprovecharlo. Una vez que en la claqueta viene alguien como él, bueno, hemos tenido gente muy interesante también, sí, claro, pero... hasta Miguel Marías es como una cosa sobredimensionada. Estuvo muy bien, lo que pasa es que no lo podemos cortar. Claro, por eso, Miguel Marías es intratable. O si no, vamos a ir a tomar algo al